Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 979, para comenzar a estudiar el libro de Pablo a los Filipenses. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Comenzamos a estudiar una nueva epístola de Pablo, en este caso a los Filipenses. Como siempre lo hacemos al principio de cada carta, procederemos a realizar una corta introducción sobre dicha carta. Victoria, siempre tan amable, comenzará esta introducción. En primer lugar, hemos de decir que no existe ninguna duda para atribuir esta carta al mismo Pablo. El título de la carta se debe a que fue dirigida a los cristianos de Filipo, ciudad de Macedonia situada en lo que hasta época reciente era Yugoslavia. En ella, Pablo presenta a su amigo íntimo y colaborador evangélico, como lo era Timoteo. También habla sobre su encarcelamiento. Esta epístola de Pablo a los Filipenses fue escrita en Roma, durante el primer encarcelamiento de Pablo en esa ciudad. Habían pasado 10 años desde que Pablo predicara por primera vez el Evangelio en Filipo. Mientras el apóstol estaba en Troas, cerca de Filipos, alrededor del año 50 después de Cristo, recibió una visión en la que contempló a un varón macedonio que le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Pablo y sus compañeros Sila, Timoteo y Lucas respondieron inmediatamente viajando a Filipos. Filipos fue el primer lugar de Europa donde se predicó el Evangelio. Hacía 10 años durante los cuales Pablo no había vuelto a visitarlos. Los misioneros se unieron allí con un reducido grupo de creyentes para celebrar un culto fuera de la ciudad. Pues entre los presentes se destacaba la presencia de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, cercana a donde estaban ellos. Lidia y los suyos recibieron con alegría el mensaje del apóstol, se convirtieron y fueron bautizados. Posteriormente, mientras Pablo y Silas se ocupaban en su obra de enseñanza, se encontraron con una muchacha esclava poseída por un espíritu de adivinación, la cual repetidas veces los anunciaba como siervos del Dios Altísimo. Pero cuando Pablo liberó a la muchacha de ese mal espíritu, los que habían sido sus amos instigaron a una turba contra los apóstoles y Pablo y Sila fueron golpeados y encarcelados. Entonces se produjo un terremoto a la medianoche e inmediatamente el carcelero se convirtió y también su familia. En esta forma comenzó la iglesia de Filipos. Pablo regresó a Jerusalén y poco después fue arrestado y encarcelado en Cesarea, y allí estuvo durante 2 años. Entonces tuvo lugar su viaje a Roma, donde vivió 2 años en una casa alquilada. Durante ese encarcelamiento, Pablo escribió, sin duda, su epístola a la iglesia de los Filipenses y también la carta de los Colosenses, a los Efesios y a Filemón. Las cartas que Pablo escribió a los romanos y corintios eran cartas de reprensión por el mal comportamiento que estaban llevando los cristianos en las iglesias. Pero no fue así con los filipenses, ya que estos funcionaban muy bien. Habían obedecido los consejos de Pablo, principalmente porque le tenían un gran aprecio. Es cierto, porque esta epístola a los filipenses es la carta de un amigo a sus amigos, una carta de consejo espiritual, escrita para conocer una ayuda dada con amor. Pablo les habla a los creyentes de Filipos de sus prisiones, del progreso del Evangelio en Roma, de los esfuerzos de ciertos adversarios para afligirlo, mediante una oposición sectaria, pues predicaban a Cristo movidos por la envidia y el espíritu de división. También les cuenta de la paz interior y del gozo que los sostuvieron en todas sus aflicciones. Se siente seguro de la simpatía de ellos. Les escribe teniendo la confianza plena de la amistad cristiana.
Su gozo es el gozo de ellos. Les habla de la incertidumbre de su futuro, pues no sabe cómo terminará su juicio, si en muerte o en vida, pero está preparado para ambas cosas. Una vida santa es una bendición y también lo es una muerte santa. Les habla de que acepta sus presentes con gratitud. No había estado dispuesto a recibir ayuda de otras iglesias, pero con ellos compartía una estrecha intimidad, y esa amistad afectuosa y confiada hacía que estuviera listo para aceptar la ayuda de ellos. Esta ayuda la apreciaba, no tanto como un alivio para sus propias necesidades, sino más bien como una evidencia adicional del amor de ellos por él y de su crecimiento en ese amor, que es la primera de las virtudes cristianas. Nadie sentía como él sus propias debilidades, pero podía hacer todas las cosas con fortaleza en Cristo. Bien, por lo tanto, el tema de la epístola es el gozo en Cristo. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso y sin saber qué le sucedería. Sin embargo, utiliza repetidas veces la palabra gozo y regocijaos. La expresión en Cristo aparece con frecuencia y cuando está unida con el pensamiento de gozo, expresa adecuadamente el tema de la epístola. Bien, pues hemos acabado con la introducción de esta carta de Pablo a los Filipenses, por lo que mañana comenzaremos de lleno a estudiar el primer capítulo de esta epístola con el tema 980. Bendiciones y hasta mañana.